Y en esta mañana vamos a hablar de la popularmente conocida como parábola de los dos deudores. Y como siempre vamos a ir al contexto, leer la parábola, interpretar la parábola y aplicarla a nuestra vida hoy. Bien, lo primero que tenemos que entender a la luz de la parábola de los dos deudores es que podemos entender el contexto en Lucas 7. ¿Recuerdan? Estamos con Lucas, el Evangelio de Lucas, para ver los contextos de cada una de las parábolas. Lucas 7 nos narra el contexto de esta parábola y parte de este contexto también lo podemos ver en Mateo 8 y Mateo 11. En el capítulo 7 de Lucas nos encontramos, nada más comenzar, que Jesús sana al siervo de un centurión romano, ¿sí? Un dato muy conocido, un evento muy conocido en el Evangelio es que Jesús sana al siervo de un centurión. Ahora, esto no debería parecer especial o inusual en el misterio de Jesús, porque desde que ha comenzado el relato del Evangelio, sabemos que Jesús empieza a sanar todo tipo de enfermos y a liberar a los endemoniados. Que es habitual en el misterio de Jesús, ya estamos acostumbrados a sanidad de leprosos, ciegos, paralíticos, endemoniados, un hombre con una mano seca en una sinagoga, pescas milagrosas, gente que busca tocar a Jesús porque sale poder de Dios de él. Y sin embargo, podemos ver que en este capítulo de Lucas se comienza a trazar un aumento del rango de las sanidades de Jesús. No en su cantidad, porque su cantidad ya es máxima. Dice literalmente que todos serán sanados, sino en su autoridad, en cómo Jesús sana. Porque en este capítulo 7 de Lucas vamos a ver que Jesús empieza a revelar una autoridad para las sanidades nada común hasta ahora. Fíjense que en el relato de este centurión romano comienza a tener una lógica en su fe, un razonamiento en su fe, que le lleva a poder ver y comprobar cuán poderoso es Cristo. Y como les he dicho en alguna ocasión, muchos pensadores y teólogos llegan a decir que la fe me acercó a Dios, pero la razón es lo que sostiene mi fe. Agustín dijo algo parecido a esto. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento bíblicamente. No sé si podemos compartir el breve gráfico que les he traído esta mañana. Tenemos que entender como creyentes cuáles son los peldaños o escalera en la que tenemos que subordinar nuestras acciones y actos. Fíjense, hemos puesto aquí 3 peldaños, ¿sí? El más bajo pone emoción y sentimientos. El segundo pone razón. Y el primero pone fe. Es decir, mis sentimientos y emociones deben estar subordinados a mi propia razón. Y a la vez, mi razón y sentimientos deben estar subordinados a mi fe en Dios. Porque evidentemente, si soy una persona muy emocionalista, tomaré decisiones en mi vida erráticas que mi simple razón y sentido común me advertirían no. Incluso una persona no creyente, cualquier esposo felizmente casado y con hijos, su propia razón le diría, no hagas eso con esa mujer. No hace falta que tenga convicción de pecado. Su sentido común le dice que la consecuencia de lo que va a hacer es mucho peor que la gratificación a su emoción o sentimiento. Pero es que los creyentes, además de tener la razón que Dios nos dio, tenemos la fe en Dios. Y no quiere decir, hermanos, que la fe no tenga razones propias o no tenga lógica propia. Lo que le estoy diciendo es que la fe no razona como los hombres. La fe es entender las razones de Dios. La fe es someter nuestra propia razón, emociones y sentimientos a la verdad y razonamientos de Dios. Y es precisamente lo que está pasando con este centurión. La fe va más allá de la razón. Es la fe la que hace caminar por un breve tiempo a Pedro sobre el agua, no su razón. Es la fe la que hace que Lázaro salga de la tumba o que la hija de Jairo sea resucitada, no la razón. Este centurión, por su fe en Jesucristo, comienza a razonar como Dios razona y no como él razona. Fíjense la lógica a la que llega este centurión por su fe en Cristo. Si yo soy centurión y tengo autoridad sobre mis soldados y le digo que hagan algo y tienen que obedecer porque estoy sobre autoridad en ellos,
Del mismo modo, tú que eres el Hijo de Dios y que todo está bajo el estrado de tus pies, todo lo que digas que está bajo tu autoridad obedecerá lo que tú digas. Por eso no hace falta que vengas a mi casa. Di la palabra y mi siervo a distancia será sano en este momento. Porque tu autoridad, Cristo, está por encima de todo. Así razona la fe, no nuestra propia razón. Y fíjense lo que dice Jesús, Lucas 7, 9 al 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta razón, fe. No he hallado aún en Israel tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y Lucas 7 continúa con este despliegue de Cristo y su autoridad, porque después de sanar a este siervo de centurión a distancia, Jesús va a Naín y se encuentra con una viuda y resucita al hijo de la viuda. Es decir, a el despliegue de sanidades habituales de Jesús, tenemos que añadir que Jesús es capaz de sanar a distancia y que Jesús es capaz de resucitar muertos. No es de extrañar que en Lucas 7, 16 y 17 diga, y todos tuvieron miedo. Decían, ¿quién es este? Pero ¿qué hacían después? ¿Y glorificaban a quién? A Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Noten que Jesús cada vez empieza a ser más reconocido y famoso por la gente. Después de este evento vemos un relato en el que dos discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús. No tenemos detalle en esta mañana para tratar el ministerio de Juan el Bautista, pero es una confirmación más en este capítulo que Jesús ratifica y confirma el ministerio de Juan el Bautista como aquel que preparaba el camino del Mesías. Fíjense, Lucas 7, 26 y 27, mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, yo os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, el cumplimiento de Malaquías 3:1. Ahora, desde este punto en adelante, Lucas comienza a narrar una historia que solamente podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Y la parábola de los dos deudores solo la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque hay cierta confusión o debate durante siglos acerca de si lo que vamos a leer ahora en Lucas se corresponde al evento habitual que conocemos, que Jesús es ungido con perfume para la sepultura, que se encuentra en Mateo, Marcos y Juan. Y vamos a ver hoy que son dos eventos diferentes, no el mismo, en el ministerio de Jesús. La confusión habitual por el que muchos creen que es el mismo evento es porque Jesús va a ir a la casa de un tal Simón. Coincide el nombre de la persona que invita a Jesús a su casa, que se llama Simón. Pero recuerden que Simón es un nombre bastante común en la época. Es como decir que fue a casa de José aquí en Galicia. ¿Cuántos Josés hay en Galicia? Bien, tenemos que distinguir entonces que no es el mismo evento por las siguientes pautas o demostraciones. Lo primero que podemos diferenciar en el relato de Lucas y el resto de relatos de los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, es que Jesús va a la casa de un Simón llamado Simón el fariseo, pero en el resto de evangelios es Simón el leproso de Betania. Son diferentes Simones. Lo segundo que podemos ver es que este suceso en Lucas ocurre al principio del ministerio de Jesús y sin embargo en Betania es justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, las últimas semanas de vida de Jesús. Son contextos y momentos diferentes del ministerio. Y además podemos advertir en el texto de Lucas que la mujer pecadora que se acerca a Jesús solamente unge sus pies. Sin embargo, en el resto de evangelios se unge a Jesús desde la cabeza hasta los pies. Y si ustedes comprueban en Juan solamente, no aparece que Jesús sea ungido en la cabeza, pero tampoco se niega que ocurriera.
simplemente se enfoca en los pies. Pero Lucas determina claramente que este ungimiento es solamente en los pies y no un ungimiento de la cabeza a los pies. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque estamos viendo que Jesús fue ungido 2 veces con perfume. En una casa diferente, por una mujer diferente, en un momento de su ministerio diferente y en un contexto diferente. En el primer ungimiento de Jesús con perfume, Jesús lanza la parábola de los 2 deudores al principio de su ministerio. Y en el segundo ungimiento, Jesús responde a su discípulo Judas, que dice: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Son eventos diferentes. Ahora vamos a Lucas 7, al texto que Lucas nos escribe y al momento que él nos narra. Lucas 7, 36 a 39, leamos despacio. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Nos damos cuenta que es un fariseo. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús también comía con fariseos. Jesús no solamente comía con pecadores y publicanos. Jesús no hacía acepción de personas. Incluso los fariseos que lo criticaban, Jesús comía con ellos. Fíjense el detalle. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, y no está diciendo aquí Lucas pecadora que todos somos pecadores, sino que era pecadora pública, que todo el mundo sabía a qué se dedicaba. Podría ser un ejemplo de María Magdalena o de la mujer en el pozo en Samaria, que todo el mundo sabe que tenía un montón de maridos y el que era ahora no era su marido. Este tipo de situación en esta mujer. Entonces esta mujer, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro está hecho con yeso y era muy costoso en aquella época. Era lo que guardaba el perfume. Tiene sentido, muy probablemente, que esta mujer, con las ganancias de su propio pecado, obtuviese un frasco tan caro. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, sus pies, con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía, sus pies, con el perfume. Queda claro el foco donde está, ¿verdad? En los pies. Bien. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado a Jesús a su casa, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense que este Simón el fariseo no tiene ni idea delante de quién está. Porque Jesús es tan profeta que no solamente sabe la condición de esa mujer, sino sabe lo que este hombre está pensando. Delante de Jesús está este hombre. Ahora leemos la parábola. Lucas 7, 40 al 48, leemos la parábola y lo que Jesús revela después de la parábola. Entonces, sabiendo Jesús lo que este hombre está pensando, respondiendo Jesús le dijo: Simón, aquí sabemos el nombre del fariseo, que se llama Simón. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Como les dije, todo el mundo trataba a Jesús como maestro. Aquí viene la parábola en solamente 2 versículos. Maravillosa parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Jesús lanza la parábola y una pregunta al que la está escuchando. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era costumbre en la época, porque la gente caminaba con sus pies y encima en Palestina todo se llena de polvo, que la parte más sucia de cualquier viajero, y más en un ministerio itinerante como el de Jesús, fueran los pies. Y era por cortesía de aquel que era anfitrión e invitaba a una casa disponer agua para que la persona lavase sus pies y no estuviera sucio en la propia casa. Sin embargo, este Simón el fariseo, por algún motivo, no ha visto necesario tratar con cortesía a Jesús. Dice: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
no me diste beso. Era habitual por camaradería y por hermandad que si yo invito a alguien a mi casa, le diera un beso. Y el beso en la mejilla era lo mismo que hoy en día, hermanos, nuestros abrazos. Usted viene a mi casa y le doy un abrazo. ¡Bienvenido a casa! ¿Sí? El recibimiento de cualquier persona que invita a alguien a su propia casa. Sin embargo, le dice, tú no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Es decir, en la época, como les he dicho, era habitual por el polvo, el contexto y el calor de Palestina. Recuerden dónde estamos viviendo y en qué época. La gente olía fuerte y después de caminar y andar muy fuerte. Y lo que hacía el anfitrión era aromatizar el lugar con algún tipo de aceite o bálsamo para que la persona estuviese cómoda. Es decir, tenemos que entender que lo más natural en la época, por el contexto y por todo el calor que allí había, es que literalmente le tenían que decir, mire, dúchese. Venga a mi casa, pero dúchese primero, porque usted viene, ¿sí? Era, por así decirlo, hacer sentir a gusto a la propia persona. Recuerden que comían sentados en el suelo, que por lo tanto los pies allí sucios, el olor, ¿sí? Y sin embargo, no le permite que se lave los pies, no le da un beso, un abrazo de camaradería y ni siquiera ambienta el lugar para que huela bien y estemos a gusto todos. Mas esta ha ungido con perfume mis. Aquí es el detonante que revela que es otro evento. Porque Lucas dice literalmente, Jesús dice que ungió sus pies, no habla de la cabeza. Bien. Teniendo esto claro, ahora dice Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe, no tu razón, te ha salvado, ve en paz. Y este ve en paz de Jesús no es solamente una paz interior, es paz para con Dios, porque ha sido salva en ese mismo instante. Ahora vamos a la interpretación de la parábola. Insisto, solo 2 versículos y una pregunta lanzada por Jesús, pero aquí hay muchísima doctrina del Evangelio. Jesús empieza con un término que nos abre a una realidad muy importante en esta mañana. Un acreedor, un prestamista, alguien que presta, alguien que da prestado. Recuerden que un prestamista, en cualquier época, también en esta, es aquel que da prestado para recibir algo a cambio y con intereses de lo prestado, habitualmente, ¿verdad? Jesús empieza un acreedor con un solo término. Jesús nos está brindando la oportunidad de entender una realidad muy importante en nuestra vida. Un acreedor, Dios. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Si nosotros hemos recibido prestado de Dios, ¿qué hemos recibido prestado, hermanos? Todos nosotros. ¿Nuestra qué? Nuestra vida. Un acreedor. Nuestra vida no es nuestra. Vivimos de prestado. No tenemos derecho de propiedad de nuestra vida y de nada en nuestra vida, porque no es nuestra, es prestada. No decidimos vivir. No decidimos nacer, la vida nos es ajena, la vivimos, pero no nos pertenece. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. 1 Samuel 2:6, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y entendiendo este salmo, llevándolo a Juan 1, de 3 al 4, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por tanto, con un solo término, un acreedor, Jesús es capaz de ponernos a todos en la misma realidad. Y la misma realidad es que nuestra vida es dada por Dios y que si Él es el acreedor, por tanto, nosotros rendiremos cuentas delante de Dios de lo que Él nos ha prestado.
Solo un término, un acreedor, y todo está ahí. Por eso Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué el juicio, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser juzgados? Por aquello que nos ha sido prestado y no es nuestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Lo que basa a alguien para ser acreedor o prestamista es que alguien ha recibido su préstamo. Es decir, un acreedor tenía 2 deudores. Significa, por lo tanto, que hay personas que todavía no han saldado su deuda con el acreedor, que siguen pendientes de su deuda para con aquel que les prestó, que todavía no han pagado la cuenta, que no han resuelto su deuda para con él. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Parece que en la historia uno debe más que el otro, ¿no? 500 es más que 50. Déjeme decir, en el contexto que estamos viendo, que Jesús no está aquí hablando de ningún tipo de doctrina, no en esta parábola al menos, que esté advirtiendo de que uno es más pecador que otro, o que uno tendrá un infierno más grande que otro. No está trazando esta idea la parábola, no es el centro ni la moraleja, ni el sentir en esta parábola en particular. Recuerden que Jesús está hablando a un fariseo. Tenemos que recordar el contexto. Es habitual en el ministerio de Jesús que Jesús se ponga al nivel de lo que la persona razona. Tomar el razonamiento del fariseo y desmontarlo con el reino de los cielos y el evangelio. Es muy habitual que Jesús se ponga en el rango y nivel de la persona que está escuchando, tomar lo que él cree o entiende y darle la vuelta. Precisamente ese es el método de las parábolas. Ahora Jesús está viendo a este fariseo y un fariseo diría, como en la parábola, bueno, yo no diría que soy perfecto. Ningún fariseo le diría, soy perfecto. Sí cumplo la ley desde pequeño, sí soy una persona apasionada por la ley, sí intento ser recto de Dios. No diría que soy perfecto, pero desde luego este Simón fariseo tampoco diría que es como esa pecadora. Él diría, esa pecadora debe mucho más a Dios que yo. Esa es la actitud y el corazón que tiene este fariseo. Y los hombres, los seres humanos, somos así. Medimos el pecado por grados en función de su consecuencia en nuestra vida, ¿no? Es decir, bueno, si Dios perdonó a un asesino como Pablo, es mucho más perdonado por asesinar a alguien que por ser orgulloso, por ejemplo, ¿no? Hombre, ser orgulloso, ¿quién no es orgulloso? ¿Cómo compararemos asesinar a alguien con ser orgulloso? Bueno, déjeme decirle algo bíblicamente. No sé cuántos asesinos pueblan el infierno, probablemente todos los que no se han arrepentido, evidentemente. Pero le garantizo que no hay un solo orgulloso en el cielo. No hay ni uno solo. Porque es imposible mantener nuestro orgullo intacto y confesarnos pecadores y reconocer que necesitamos un Salvador como Cristo. Es imposible. Por lo tanto, le puedo decir que el infierno está lleno de todos los orgullosos de la historia. ¿Se dan cuenta? Ahora, Jesús se está poniendo al nivel de este fariseo. Porque él está pensando, yo debo menos a Dios que ella. Ella es mucho peor que yo. Ella es mucho más pecadora que yo. Jesús le está diciendo, bien, pongamos que hay diferentes deudas con el acreedor. Pongamos que uno debe más que el otro. Pongamos que tus obras religiosas menguan tu deuda para con Dios. Pongamos que eres menos pecador, pero sin embargo te vas a dar cuenta que no somos salvos por obras, sino por gracia del acreedor. Fíjese la siguiente frase de Jesús. Y no teniendo ellos, ambos, ¿con qué? Pagar. Perdonó a ambos. El acreedor es bueno. El acreedor es misericordioso. En lugar de perdonar una pequeña parte a ambos, en lugar de decir, bueno, haz un montón de cosas para saldar tu deuda, sabe que no pueden pagar la deuda y perdona a ambos. Ninguno de los dos podía pagar la deuda. Hermanos, no podemos pagar por nosotros mismos la deuda para con Dios. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La deuda es total igual para ambos.
Porque no importa en esta parábola si debes 1 céntimo o 1.000 millones. La realidad es que si por 1 céntimo o 1.000 millones, ninguno de los dos la puede pagar. No tenemos la facultad de pagar la deuda por nosotros mismos. Y por mucho que este fariseo pretenda pagarla con sus obras, no puede ser justificado por ellas. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por muchas que quiera hacer. No será justificado, no tendrá menos deuda o será menos deudor en ningún caso. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué estamos expuestos a la ley? ¿Por qué Dios nos revela su ley? Pablo lo explica perfectamente en Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, todos los seres humanos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo mismo que en Gálatas, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, usted y yo ya éramos pecadores desde que nacimos, pero no lo sabíamos hasta que Dios imprimió su ley en nosotros. Tanto a gentiles como judíos, lo dice Pablo en Romanos 1 y Romanos 2. Es decir, la ley es lo que me advierte mi condición delante de Dios. Gracias a Dios por su ley. Gracias a Dios porque reveló su ley al ser humano desde el principio para que yo pueda entender y ver que soy pecador y que estoy bajo el juicio de Dios por no estar cumpliendo su ley. Ese es el fundamento y la base de la ley. Ahora, la ley de Dios no solamente nos advierte de nuestro estado, sino que nos acerca a Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, imprime la ley de Dios en mi ser para entender mi situación y acercarme a Cristo. La base de la ley no es simplemente saber que soy pecador, sino saber que soy pecador para no querer seguir siéndolo, para reconciliarme con Dios. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es el tutor legal que acompañaba a los niños y les enseñaba las cosas. La persona que educaba a los niños. Es decir, la ley fue nuestro ayo porque la ley nos enseñó cuál era nuestra condición. ¿Para qué? ¿Para llevarnos a quién? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley a este fariseo no le acerca a Cristo, porque él cree que puede cumplirla y que eso le va a salvar. Sin embargo, la misma ley sí que está acercando a esta pecadora a Jesús, porque ella está entendiendo que no puede cumplirla. Jesús le está diciendo a este hombre, por su propio razonamiento y argumento, eres igual de deudor que ella, pero no crees que sea así, porque crees que amas más a Dios con tus obras. Voy a demostrarte que el que más ama a Dios es aquel que mayor entendimiento tiene de que es pecador y entiende que debe ser perdonado. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La pregunta no está diciendo ¿a cuál de ellos el acreedor amó más? El foco no está en el acreedor, porque ha mostrado su misericordia para con ambos. El foco está en la persona, en el deudor que recibe perdón. ¿Cuál de ellos le amará más? Y aquí está la aplicación de esta parábola. La esencia de esta maravillosa parábola, el perfume de esta parábola. Jesús una vez más poniendo el foco, el dedo, en la vida práctica del creyente. Dime cuánto amas a Dios con tu vida y te diré cuánto entendimiento y luz has tenido de cuán pecador eres. Hermano, no se equivoque, ¿eh? Si usted ve alguna vez a un creyente, a un hijo de Dios, mostrar su integridad delante de Dios,
su buen testimonio, su amor por Dios, su devoción por Dios, un fuego que no se pueda apagar, una pasión legítima por Dios, esa persona no está actuando así porque se crea un santo. Esa persona está actuando así porque se sabe lo pecador que es y por cuánto ha sido perdonado. Esa es la base y fundamento, el corazón del Evangelio. Es al revés de lo que muchas veces pensamos. Alguien que ama mucho a Dios es alguien que sabe cuánto odiaba a Dios y cuánto lejos estaba de Dios antes de Cristo. Por eso ahora puede revelar un amor sincero para con Dios. Un religioso cree que es perdonado por poco y por eso ama poco a Dios y mucho a sí mismo. La parábola se resuelve en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, mas aquel que cree que debe ser perdonado por poco, poco ama. ¿Qué está diciendo Jesús, hermanos? Somos deudores permanentes. Somos deudores permanentes. Lo único que podemos hacer es amar. Nosotros no podemos saldar la deuda, podemos amar. Dice que ambos fueron perdonados, no podían pagar por ellos mismos. La deuda tiene que ser perdonada por el acreedor. Yo no puedo disponer nada que me permita pagarla. El perdón tiene que ser otorgado. La gracia tiene que ser concedida por el acreedor. O somos perdonados de la deuda o somos condenados por la deuda. No la podemos pagar por nosotros mismos. Solo podemos amar, solo podemos creer. Solo podemos presentarnos delante de Cristo como esta mujer pecadora y decir: ayúdame, yo no puedo pagar, no puedo más. Necesito el perdón del acreedor. Yo no puedo por mí mismo. Esta mujer lo ha entendido todo por medio de la fe. Ella no viene trayendo grandes obras para demostrar su buena vida. Ella viene a los pies de Cristo reconociéndose pecadora y pidiendo ayuda. Somos deudores de nuestros delitos y pecados delante de Dios antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, somos deudores de Cristo porque sabemos que la deuda no la pagamos nosotros, sino Él. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no servirle? El corazón del Evangelio es la gracia de Dios, concedida por medio de Cristo, sin nosotros merecerla. Pura gracia. Escúcheme bien. O la deuda la pagaba Cristo, o no la pagaba nadie. O la pagaba Cristo, o no había nadie que la pudiera pagar. Antes estaba en deuda con Dios por mi pecado. Ahora estoy en deuda con aquel que fue mi pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Siempre estoy en deuda. Esa es la moraleja de la parábola. Siempre estamos en deuda. Ahora, vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Tenemos que ir a Romanos. Porque el apóstol Pablo va a vincular la deuda con la santificación del creyente. Romanos es el evangelio más puro, dijo Martín Lutero. Si entiendes Romanos, estás disponible para entender el resto de las escrituras, dijo Juan Calvino. Bien, vamos a Romanos 8, el epicentro de Romanos. El punto cero de Romanos es Romanos 8. Allí se cuece todo Romanos. Pablo va a vincular mi deuda para con Cristo con mi santificación después de mi justificación. En el contexto, Pablo está hablando de verdadera santificación de un creyente. Después de ser justificado, comienza mi santificación en Cristo. Pero lanza una idea más, que está escondida en Romanos 8. Una doctrina más, que desde que pude entenderla, meditarla, orarla, verla, ha transformado mucho de mi relación con Dios, que está aquí en Romanos 8 y que puede ser de bendición para su vida en esta mañana, por eso la comparto. Bien, el contexto es que la muestra de que el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente es que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y que al igual que Cristo murió y resucitó,
Todo creyente está muerto a la carne y vivo en el Espíritu. Pero ahora Pablo lanza un cambio de timón en Romanos 8:12, porque dice, así que hermanos creyentes, ¿somos qué? Deudores. Oh, ¿cómo que sigo teniendo deuda? ¿Con quién tengo esta deuda? Ahora fíjese, Pablo la cara. No somos deudores a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a nuestra naturaleza pecaminosa. Ella ya nos ponía en deuda para con Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Una vez más, vivir, no decir que vivo. Es decir, si yo vuelvo a vivir como antes de conocer a Cristo, en mi carne, estaría igual de condenado y muerto y con deuda pendiente por mi carne. Ahora, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está diciendo Pablo? La base de la santificación. Cuando vivo en el Espíritu, mortifico mi carne. Cuando vivo en santidad, mi carne se muere. Después de nuestra justificación, comienza nuestra santificación. Ahora, ¿qué es mortificar la carne? No me miren raro, no es rasgarse aquí las venas, no hace falta tirarse latigazos contra el cuerpo, no. Yo le digo lo que es mortificar la carne para un creyente. Literalmente es que cada acción, cada pensamiento, cada palabra que yo hago en mi vida pasa por el siguiente escrutinio. O viene de la carne o viene del Espíritu. Y debo obedecer mi espíritu y mortificar la carne. Oh David, ¿cómo puedo distinguir que eso que viene a mi vida es de mi carne o del Espíritu Santo de Dios? Bien, yo se lo digo. Inspirada por el Espíritu Santo. Y algo muy importante. Un detector de la carne. ¿Glorifica a Dios o me glorifica a mí? La carne nunca va a glorificar a Dios. Y el Espíritu nunca le va a glorificar a usted. Así de diferentes son. ¿Esto hace que Él crezca y yo mengüe? ¿O que yo crezca y Él mengüe? El detector de la carne y del Espíritu, siempre activo. Bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestra deuda, hermanos, es para con Cristo. Porque Él no solamente nos justifica por medio de su obra, sino que nos permite que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo ahora more en mí y me guíe en lo que el Espíritu dice que debo hacer. La muestra de que somos hijos de Dios es que vivimos según la guía del Espíritu Santo y no la guía de nuestra propia carne. Es decir, que cuando tengo que decidir entre carne y espíritu, escojo espíritu y la carne es mortificada. La muestra de ser hijo de Dios es que mortificamos la carne y vivimos en santidad. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, verso 15. Aleluya por el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, la deuda con Cristo no es una deuda de condenación. Ya estábamos condenados antes, Él ya la pagó. La deuda para con Cristo es un continuo y permanente recordatorio de nuestra adopción. No solamente que Cristo nos justificó, sino que somos recibidos como hijos, que somos hijos sin merecerlo, que no solamente soy justificado, sino que soy adoptado por Dios, que Dios me trata no como a un esclavo, sino como a un hijo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Justificación y adopción, santificación, glorificación. Pon la tabla, Borja, para que lo veamos claramente. Cuando yo soy justificado, cuando yo soy declarado justo, Dios nos podía tratar como un esclavo, como uno que no merecía ser perdonado y que por su gracia nos perdona. Pero dice la palabra de Dios que al ser justificado soy adoptado, soy hijo. Lo que demuestra
que he sido verdaderamente justificado es que el Espíritu Santo me hace entender por primera vez en mi vida que Dios es mi Padre, que soy recibido como hijo, no como esclavo. El Espíritu Santo acredita a mi espíritu que ha nacido en mí que soy hijo de Dios. La justificación permite que sea adoptado y por eso vivo y quiero vivir en santificación. El acto más importante de un ser humano es ser declarado justo por medio de Cristo. Si no soy declarado justo, si no soy justificado por medio de Cristo, la ira de Dios está sobre mí, el juicio de Dios está sobre mí. No hay nada que resolver con Dios si no soy justificado. Ahora, ese es el acto más importante para los seres humanos, pero el acto más grande y más mayúsculo que un ser humano pueda vivir es que por ser justificado soy tratado como hijo, soy adoptado por Dios mismo. Y eso implica, por lo tanto, que Dios es mi Padre, que Cristo es mi hermano mayor y yo soy hijo de Dios. Si yo entiendo la adopción, entonces viviré como un buen hijo, como mi Padre que está en los cielos quiere que yo viva. La vida en santificación es fruto de entender mi adopción. La justificación me lleva a la santificación, pero no amaré. No querré amar y abrazar la santidad de Dios hasta que no entiendo que soy hijo. J. Packer, uno de los mejores autores del siglo XX, en su mejor obra, El conocimiento del Dios Santo, fíjense lo que dice de la adopción. La adopción es un acto libre de bondad manifestado hacia la persona que se adopta. Si al adoptar a alguien nos hacemos padres, es porque hemos elegido hacerlo, no porque estemos obligados a ello. De modo semejante, Dios adopta porque ha elegido hacerlo. No tiene ninguna obligación de hacer tal cosa. Podría no haber hecho nada por nuestros pecados, salvo castigarnos como correspondía. Mas nos amó de este modo, nos redimió, nos perdonó, nos tomó como hijos y se nos dio él mismo como nuestro Padre. ¿Usted sabe lo que significa ser hijo de Dios? Oh, hermano. Si le llamo hermano es porque considero que también lo es. Los hijos de Dios brillan con un color especial. Yo no vivo en santidad porque sea una penitencia o una lacra para mi carne. Vivo y procuro vivir en santidad porque soy hijo de mi Padre, que está en los cielos. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y si usted entiende la adopción, le digo que usted va a vivir de otra manera su cristianismo y su fe en Dios. Porque no está hablando con un Señor lejano que le trate con rayos del cielo. Está tratando con su Padre. Aleluya. En esta parábola, con solo 2 frases y una pregunta, con solo 2 frases y una pregunta, Jesús es capaz de ubicar a Dios como acreedor, a nosotros pecadores como deudores, y a Él en medio para todo aquel que quiera saldar su deuda por medio de Cristo. Con solo 2 frases y una pregunta abierta. Es maravilloso lo profundo que es Cristo. Tuve que parar de escribir la prédica porque aquí hay mucho más en este pozo. Aquí hay mucho más agua de la que beber. Leemos a Pablo, leemos a Juan, leemos a Pedro, leemos grandes teólogos de la historia que Dios ha puesto. Se escriben libros enteros, miles y miles de páginas, y todas ellas realmente están basadas en Cristo y en lo que Él decía. La diferencia entre Cristo, Pablo y todos los demás es que Cristo, con una palabra y 2 frases, toda la doctrina del Evangelio está aquí en una simple parábola. Acreedor, deudor, Cristo en el medio y el perdón por pura gracia y misericordia. Con una simple historia. ¿Qué es esto, Dios mío? Dios nos pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Mi amor por Dios se refleja en el grado de cuanto he reconocido que he sido perdonado por Él. Los grandes pecadores aman mucho a Dios. Los que se reconocen lo que son, aman mucho a Dios. Mi amor por Dios se refleja en el grado de cuánto he entendido que soy
un hijo de Dios. El cielo no está lleno de justos por sus obras. Está lleno de pecadores perdonados por la gracia y misericordia de Dios, que justificados por medio de Cristo y adoptados por Dios, pueden decir, soy hijo de Dios. El cielo está lleno de hijos de Dios. Todos los hijos están allí. Todos los hijos están allí. Ahora, yo no sé qué vida has tenido. Muchos han tenido una infancia, una adolescencia y una vida en la que sus padres no fueron padres. Divorcios, separaciones, maltrato, evasiones, falta de responsabilidad. Quizá usted ha vivido esa situación en su vida, dramática y triste, sí. El pecado nos hace daño a todos. Entonces le digo con más motivo, hoy usted puede tener un padre que está en los cielos. Usted necesita un buen padre. Usted necesita un buen hermano mayor, el primogénito de toda creación. Usted no necesita una familia de carne. Usted necesita ser parte de la familia de Dios. Porque cuando somos parte de la familia de Dios, amigo, hermano, que usted pueda vivir y entender que Dios es su Padre y que Cristo es ese hermano mayor que nos acerca al Padre y nos dice, ¡ey! Y que somos hermanos unos de otros. ¡Ey! La familia de Dios es maravillosa, se lo garantizo. Yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. Y por eso vivo como mi Padre quiere que viva. Porque me deleito en mi Padre, honro a mi Padre, glorifico a mi Padre. Y mi felicidad está en lo que mi Padre quiere para mí. Sea mucho, sea poco, sea salud, sea enfermedad, sea lo que Él quiere es bueno para mí, porque es mi Padre. Y yo lo conozco y Él me conoce a mí. Póngase de pie en esta mañana. El espíritu de adopción, dice Pablo, qué maravilla es esta. Pablo había entendido perfectamente. El ser justificado nos permite reconciliarnos con Dios, pero que no vamos a entender nuestra santificación en Dios hasta que no entendamos que somos hijos. Qué maravilla es esta, Señor. Qué profunda es tu palabra. Cómo tú no dejas nada al aire, no dejas nada para... Oh, Dios mío, todo está escrito. Todo está revelado. Yo vivo en santidad porque sé que soy hijo. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo y puedo decir confiadamente, Abba, Padre, papá, 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 necesito ayuda, papá, papá, no entiendo, papá, ayúdame, papá, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú dispones para mí? ¿Qué es lo que es bueno para mí? Papá. Como un buen hijo que va al regazo de su padre. Y si no entiendes lo que te digo porque no tienes el testimonio en tu vida de lo que es eso, yo te digo entonces que hoy necesitas urgentemente un Padre en los cielos y podrás experimentar verdaderamente el amor de un padre para con un hijo en todo tiempo, incluso en la disciplina que un padre da, el hijo la abraza y entiende que es buena para él. Todo lo que Dios hace como buen padre es para con sus hijos. Pero entonces, para poder recibir ese espíritu de adopción, debo ser como esa mujer a los pies de Cristo, diciendo, no puedo, no sé, no soy capaz, no puedo pagar mi deuda. Ella no tenía ni idea todavía de que saldría de esa casa justificada y como hija de Dios. Pero sí pudo hacer algo, amar, reconocer que no podía, ponerse a los pies de Cristo y derramar ese perfume. ¿Cómo es posible, Señor, que este fariseo tratara con tan poca dignidad a tu santo Hijo y que esta pecadora terrible para este fariseo lo tratara con tanto honor y adoración? Ella lo entendió todo.
ese hombre no había entendido nada. Los que aman mucho a Dios saben por lo mucho que han sido perdonados. Los que aman mucho a Dios saben cuál es su condición lejos de Dios. Perfectamente la saben. Lo tienen tan claro. Yo te doy este espacio en esta mañana. Si tú quieres derramar el perfume, si tú quieres ponerte a los pies de Cristo y pedir ayuda, que lo hagas en esta mañana. No tengas miedo. ¿Qué importa lo que ese fariseo piense de ti? ¿A quién le importa Simón el fariseo? Nadie recuerda a Simón el fariseo. Todos recuerdan a esta mujer derramando ese perfume, ¿verdad? Nadie hace canciones sobre Simón el fariseo. Pero sí podemos ver la adoración genuina delante de Cristo de esta mujer. Te invito a que derrames tu espíritu como un perfume delante de Dios hoy. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. En ti me has ayudado, salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. En ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto